Hola queridos amigos, gusto saludarlos. Espero que tengan un lindo día, espero que estén bien en sus trabajos o las personas que siguen confinadas, como es mi caso, esperando que que sucede con las resoluciones de las autoridades. Como yo muchas veces les he señalado, yo trabajo en mall, así que probablemente sea de los últimos en estar volviendo. Así que ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando con el volumen de siempre con las publicaciones. Vamos a seguir con lo que he estado haciendo. Acuérdense que en Instagram está el ranking de series. Vamos a comentar qué es lo que pasó en la primera ronda. El video yo creo que irá el viernes. Tengo un par de podcasts pendientes. Quizás haya alguna sorpresa durante el día de hoy. Pero mientras tanto, voy a presentar el video de que tengo preparado. Es el video individual. Ustedes saben que tengo hartos hobbies. Pero uno de los hobbies que no es tan como masivo. O sea, sí es masivo porque la mayoría de la gente le gusta ver películas, le gusta el cine. Pero lo que sí me doy cuenta, que obviamente sin despreciar el cine palomitero o las películas blockbuster, que igual me gustan harto. Me las gocé cuando vi Avengers, todas esas cosas. No, no puedo negarlo. Me gusta mucho Star Wars, por citar algún par de franquicias. Muy poco se habla, quizás por la edad de uno, por la generación que vive, del Hollywood clásico. Yo soy muy fan del Hollywood clásico, soy bastante conocedor del Hollywood clásico por el tipo de aprendizaje que lleva en el cine. Miren, les cuento, o sea, por ejemplo, hablamos 10 años atrás, yo no veía casi ni una película, nada, nada. Un tiempo me dio por aprender de cine, no soy experto en cine para nada, pero sí me defiendo, yo diría, arriba de la media, fácil, en la cual aprendí a disfrutar de diversos tipos de cine y dentro del aprendizaje, estamos hablando que de aquí ahora tendré vista unas 3.000 películas, 3.200 por ahí anda la cosa. Las cuales he visto películas de todas las épocas. Y del cine clásico he visto por lo menos unas 200 300 fácilmente. Estoy hablando desde el cine mudo, está pasando por ya el sistema de los grandes estudios, la década de los 60 70. Yo más adelante les voy a comentar cuáles son o sea, en detalle, cuáles son mis épocas favoritas del cine. O sea, tengo tres, que son la década del 30, la década del 50 y la década del 2000. Esas son como mis tres, por ahí un poquito también la del 90. Para mí las más débiles son la del 80, la del 70 no me gusta mucho tampoco. Pero igual en cada una encuentro hartas cosas que me gustan. Y lo que me encanta de Hollywood, del Hollywood clásico, era todas las luminarias, todo el glamour, el gran sistema de las estrellas que tenían el Star System. O sea, por ejemplo, los grandes estudios tenían sus grandes fichajes y estaban ahí con sus películas. Era un poco maqueteada la cuestión, pero igual tenía su gracia. Bueno, ustedes saben que el cine se originó a fines de 19 de 18 de la década del siglo XIX, 1890, 1880. Ahí los hermanos Lumière, después Georges Méliès, que son los principales, Thomas Alva Edison, que empezó a crear los primeros estudios en Nueva York, y hubo un grupo de gente que estuvo en contra de Alva Edison y se trasladaron a la costa oeste de Estados Unidos y agarraron un lugar que era más o menos agrícola, que era un suburbio pequeño de Los Ángeles, que se llamaba Hollywood. Y ahí se empezaron a gestar este sistema tremendo que fue en los primeros años del cine, donde estaba todo esto sistema del Star System y el sistema de los grandes estudios. En una primera época eran ocho, pero eran cinco grandes y tres pequeños. Los cinco grandes: Metro Goldwyn Mayer, Fox, 20th Century Fox. Tenemos RKO, que es que quizás la menos conocida de todas porque ya no existe, porque después desapareció del mapa y ellos producían las películas de Disney. Esos son ahí tengo tres. Tenemos la Paramount, que también es clásica, y tenemos finalmente la quinta, que vendría a ser Warner Brothers.
Por ejemplo, Warner Brothers y Paramount todavía siguen siendo las estelares, pero podríamos añadir en un tono menor, en los primeros años de Hollywood, o sea, el sistema este de los grandes estudios que estamos hablando del año 30 a 50, podría decirse como más potente ese tema. Podríamos decir que Warner y Paramount se han mantenido, pero por ejemplo, habían otras que eran más chiquititas, que está United Artists, estaba Columbia Pictures y estaba Universal Studios. Y esta ahora Columbia y Universal ya son de los estudios grandes que se suman a Warner y Paramount. Y bueno, hay una que es Columbia, si no me equivoco, la administra Sony. Y hay una quinta que ya se empezó a apoderar del tema, que finalmente hace muy poquito absorbió a Fox, que estamos hablando de Disney. En estos momentos las cinco grandes son Columbia, Universal, Paramount, Warner y la otra que es... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira, estamos en un video súper improvisado. Aquí mi perrito anda haciendo tonteras. Mira lo que se estaba comiendo, que es de un peluche. Ya, volvamos. ¿Y aquí les decía? De los cinco principales. Los cinco principales actuales son Columbia, Paramount, Warner, está Disney y Universal. Ya, ahí están las cinco actuales. Bueno, y cada una de estas condensadas sus estrellas y los grandes personajes, las grandes películas, que quizás podría hablar en más detalle. Mira, aquí les voy a mostrar un cameo de algo que tengo, películas de culto. Tengo como 3 4 libros de cine, este me lo regaló un buen amigo, y habla de algunas de las películas clásicas, Que bello es vivir, La noche del cazador, La muerte tenía un precio, El hombre tranquilo, El ciudadano Kane, hay un Casablanca. Bueno, hay un montón de películas, está Lo que el viento se llevó, El mago de Oz, estamos hablando, también están las producciones de John Ford, que está La diligencia, está El hombre que mató a Liberty Balance, está Los centauros del desierto, estamos hablando ahí de películas de cowboys, que fue un género súper recurrente en esa época. Estaba también las películas de cine negro, film noir, las películas de detectives, donde estarían las femme fatales, ahí las mujeres seductoras ahí con los detectives de moralidad ambigua, por así decirlo. Ahí está El halcón maltés, Doble identidad, está Sueño eterno. ¿Qué otro? Bueno, una película que toma muchos elementos de ese estilo de cine está Los siete pecados capitales, obviamente una película no entera, pero es por así citar alguna otra más. Claro, hay por ejemplo, está también los grandes hits que son archiconocidos, El Ciudadano Kane, Qué bello es vivir, que es mi película favorita. Algún día voy a dedicarle un video entero a esa película, que de las 3000 películas que he visto sigue siendo mi película favorita de la historia. Bueno, también se desarrolló, también hubo cine de terror, también hubo en los primeros inicios de ciencia ficción. Yo estoy hablando de la época de ya con el cine sonoro, el cine de colores. Creo que la primera película de color fue como el año 36, pero la más antigua que he visto fue una de Robin Hood de que salía Errol Flynn. Y después venía Lo que el viento se llevó y Mago de Oz, que fueron al año siguiente, el 39. Que es un año súper importante en el cine porque ahí coincidió justo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero se albergaron grandes películas. Ahí puedo agregar una más, a La diligencia, el debut en grande de John Wayne, que es el ícono del cine de cowboys. También hubo algunas películas de guerra que obviamente reflejaban todo el patriotismo gringo con respecto a los temas de los alemanes. Bueno, también muchos de estos europeos que eran desertores del, de los regímenes que habían en esa época se trasladaron a Estados Unidos y empezaron a desarrollar carreras. Ahí hay un ejemplo, está Billy Wilder, que es otro gran director de la época. Hay hartos directores, Fritz Lang, Otto Preminger, Frank Capra, por citar algunos.
Anthony Mann, que se hacía películas de cowboys. Y los directores eran tan importantes como los actores, porque eran figuras que determinaban cómo darle el estilo a la película. Por ejemplo, había otro director que se llama Cecil B. DeMille, que es el que hacía las producciones más apoteósicas. Ahí está Los Diez Mandamientos y una película del circo, el espectáculo más grande del mundo, esa de los 50. Y bueno, las superestrellas que habían en esa época eran bien particulares, o sea, con sus personalidades bien marcadas. Por ejemplo, estaban los conservadores, estaba James Stewart, estaba en menor medida también estaba Cary Grant, que eran los galanes de la época, siempre los ponían en las películas de los, ¿cómo se llama? De esa época. Los ponían, los galanes eran cuarentones, cincuentones, Gary Cooper también, que es típico, y los colocaban con veinteañeras o un poquito más. Bueno, hubo varios artistas más, Humphrey Bogart, que ahí tenía su estilo clásico, estaba Clark Gable, James Cagney, que siempre en las películas se agarraba a combos con todo, estaban los talentosos bailarines, estaba Fred Astaire y después, posteriormente... distraí un poquito. Fred Astaire y estaba después... Ay, ¿cómo se llama? Jim Kelly, Jim Kelly, cantando Bajo la lluvia. Entonces fueron bonitas épocas porque eran verdaderos. O sea, ahora uno mira a los Brad Pitt, DiCaprio y todo eso, pero ni se compara como el nivel, así como a lo lejos que tenían estas superestrellas que les creaban los grandes estudios. Y bueno, también las chicas tenían sus personalidades bien definidas. Por ejemplo, teníamos, bueno, la más conocida es Marilyn Monroe. Pero Marilyn Monroe, a pesar de su atractivo y todo, no era una gran actriz. Tampoco la puedo perfilar como decían que era una tonta, porque siempre decían eso de Marilyn Monroe. Era una muchacha bastante inteligente que eso no lo representaba su estatus. Así que no, para nada. Pero por ejemplo, a mí la que me encanta y la que yo adoro por siempre es Audrey Hepburn, que para mí es mi amor platónico clásico. Es una mujer, pero linda, así de en buen sentido de la palabra, inteligente, multidiomas, bondadosa, podía ser sensual, podía ser tímida. Tuvo una vida humanitaria bien importante, ganó el Oscar en uno de sus primeros papeles de su carrera. No, me encanta. O sea, lamentablemente se fue muy, muy joven Audrey Hepburn, que para mí es lo mejor. Para mí, junto con James Stewart, Audrey Hepburn. Aunque muchos colocan a otras actrices de la época, a Katharine Hepburn, que es la única que tiene 4 Oscars. Está Betty Davis, ahí con sus ojazos, con eterna fumadora en las películas. Está Ingrid Bergman. Ya después llegaron estrellas internacionales como Sofía Loren. Bueno, habían otras que, puta, a ver, Ginger Rogers, Loretta Young, Dana Turner, Barbara Stanwyck, Lauren Bacall, que esa era la pareja de Humphrey Bogart. Hay muchas. Hay muchas artistas tremendas. Bueno, ahí también la época de los Oscars empezó justamente con este apogeo. El cine mudo yo no lo capto mucho, o sea, yo igual sé algunas cosas, las películas clásicas, los inicios de Chaplin, Buster Keaton, todas esas cosas. Mary Pickford, que fue la primera gran artista de cine mudo, la novia de América, como la llamaban. Pero en ese Hollywood se condensó gran parte de lo que es la industria. O sea, las películas de ahora tienen esa esencia todavía del Hollywood clásico. Un Hollywood quizá un poco falso, porque eso es lo que vimos, por ejemplo, en la serie Hollywood, en la serie que salió en Netflix, que por ejemplo también había muchas restricciones políticas. La, la casa de los comunistas que había en esa época de la posguerra,
estamos hablando de los 50. Obviamente, por ejemplo, esta serie habla del ingreso de los afroamericanos o de los homosexuales al cine, que era como utópico, pues. Por ejemplo, el primer gran actor que él mostró al mundo, le dijo al mundo, bueno, muy viejito, sí, pero que era homosexual, era Rock Hudson, que también se muestra en la serie Hollywood, pero con una realidad completamente paralela. Así que hay muchas cosas sabrosas en, en este mundillo del Hollywood clásico. Pucha, se me olvidan miles de nombres. Por ejemplo, está Henry Fonda. En el cine, obviamente, aunque no forma parte del cine clásico, yo diría que un poquito posterior porque se trasladó todo esto. Y siento como que está un poco aparte de Alfred Hitchcock, que él se manejaba bajo otros conceptos. Después, al final de los 50 apareció Stanley Kubrick, que ya obviamente condensó otro tipo de cine. Pero como les digo, los grandes géneros, el western, ya podríamos considerar las películas musicales y finalmente el cine negro, el film noir, donde hay miles de películas. Ahora no me acuerdo en específico, Laura podría ser otra película de cine negro. Uy, hay una de Orson Welles que tampoco me acuerdo mucho. Bueno, obviamente Ciudadano Kane, que hace poquito le hice ver a mi novia para que cachara la magnitud de esa película, que es una película brutal y una película muy adelantada a su época. Así que, como siempre digo, me pasaría todo el día hablando de estos cines clásicos. Acá, por ejemplo, Robert Mitchum. Acá tengo adelante, La noche el cazador. Y acá atrás, si no me equivoco, es Paul Newman. Paul Newman un poquito posterior, porque Paul Newman estuvo esta película hasta la década del 2000. Pero hay muchos artistas. Charlton Heston, ahí tenía otro. Ernest Borgnine. Hay muchos. Quizá eran estrellas prefabricadas, pero sin embargo eran importantes en esa época. Muchas de estas estrellas después se fueron diluyendo el paso de los años, ya con un nuevo Hollywood, un Hollywood un poco más abierto de mente. Entonces ya fueron cambiando un poquito las cosas. Pero los recuerdos del cine clásico de Hollywood, es bueno que lo averigüen. No le hagan el quite a una película porque es en blanco y negro. De repente hay temáticas brutales. Y eso es bueno, aprender un poquito de otras cosas. Yo diría que es mucho más fácil abordar una película del Hollywood clásico y una película de cinearte. Así que un buen tip, las películas de cinearte son pesadas. Ver, por ejemplo, las películas de Akira Kurosawa o las películas de Fellini o las películas de Luis Buñuel son cuáticas. O sea, yo me habré visto unas 2 o 3 de cada uno y paré de contar porque son pesadas la historia y se necesita de una expertise, se necesita de un análisis más claro sobre el tema, pero forma parte de un aprendizaje. O sea, si quieres ser realmente cinéfilo, tienes que conocer por lo menos la filmografía esencial de cada uno de estos artistas. Y es un trabajo bien largo, es pesado, pero que vale mucho la pena. Así que esas son mis impresiones sobre una linda época que no volverá, pero la recuerdo con harto cariño. Y de vez en cuando ahí me veo sus clasicazos en blanco y negro. Acá mientras el loquito está jugando, espero que no haga más tonteras, pero estamos súper bien. Un abrazo grande, me refiero al perrito. ¿Quién va? Estoy solo en la casa en estos momentos. Ya, chiquillos, que tengan un lindo día y cuídense harto. Adiós. Gracias por estar presentes hasta esta instancia. Chao.